Bueno, y aquí estamos con el tercer bloque de El Timón. Estamos en Twitter, @eltimontv, como todas las semanas. Pueden seguir el debate a través de esa red social. Vamos a discutir un poquito más sobre la actualidad política y económica. Y en el último bloque vamos a charlar un ratito con Willy Cohen, que desde Punta del Este, no sé si lo podía decir, pero bueno, ya lo dije. Nos va a contar un poquitito cómo vio esta semana de este lado del charco, en Argentina. Pero quería arrancar preguntándote, Juan José, ¿qué pasa con los brotes verdes? ¿Se pintan de verde la economía finalmente o no? Esta semana un ministro me decía, es como una manzana, Maduro, en algún momento tiene que caer, hicimos todo. ¿Es verdad? ¿Se hizo todo? ¿Arranca la economía o no? Yo creo que hemos tenido una política económica este primer año de Cambiemos gobernada por las prioridades políticas. Y las prioridades políticas son tratar de ser concesivo en general con las demandas sociales, con las demandas de la CGT, de los piqueteros, etcétera. Y como la economía está en recesión, técnicamente no es una buena idea en un año en recesión hacer un ajuste fiscal. Pero Argentina tiene... El problema acá es que no se hizo nunca política anticíclica, ¿no? Que en el año de crecimiento tuvimos déficit. Exactamente. O sea, cuando Argentina crecía con el kirchnerismo, era el momento de ahorrar para los tiempos de bancas flacas, que era algo que el ministro, en ese momento Prat Gay, que era presidente del Banco Central, pedía en aquel momento y no le dieron bolilla. Terminó yéndose, ¿no? Cuando estás en recesión no es el momento para ajustar. Lo que pasa es que, vinculándolo a la conversación anterior, como tenemos un tamaño del Estado tan grande, la gente teme que la tasa de imposición, los impuestos, van a ser muy altos y entonces hay cosas que detienen la inversión privada, que sería el gran dinamizador del nivel de actividad. Y una cuestión central que detiene la inversión privada es que la gente no sabe exactamente cuál va a ser la tasa de imposición que va a tener, los impuestos que va a tener que pagar en el futuro. A su vez, nuestro régimen laboral tampoco ayuda a la creación de empleo en blanco, y creo que mucha gente también se pregunta en qué medida este tipo de cambio real, que en parte es consecuencia del alto nivel de endeudamiento que se está tomando, es sostenible en el tiempo. Para decirlo mal y pronto, la gente piensa que tal vez en el futuro el dólar debería ser más caro en términos de pesos, y entonces el que tiene dólares para invertir dice, bueno, por ahí hoy no es el mejor momento, mejor espero un poco. Y creo que en definitiva estas cosas... Si vendo los dólares hoy, voy a comprar caro. Puedo venderlos dentro de unos meses o dentro de un tiempo y hacer un mejor negocio. Todavía tiene esa sensación. Creo que alguna gente tiene eso. Ahora, el gobierno de Cambiemos ha mostrado mucha pericia desde lo político. O sea, hace un año con una gomera cazaron un elefante esta gente, ¿viste? Ganaron una elección que ex ante uno no hubiese dicho. Nadie lo hubiera esperado. Capaz que ellos saben y logran llegar con este, digamos, mínimo mantenimiento, llegar, o con esta estrategia, llegar hasta las elecciones y ganar, y tal vez ahí sí pueda mostrar un poco más de audacia para que vuelva a ser lucrativo invertir en Argentina y tomar trabajadores y erradicar inversiones. Ahora, el año que viene, ¿el crecimiento depende del sector privado o va a estar fundamentalmente impulsado por lo que tiene que ver con el Estado y obra pública e incentivo desde al consumo desde el propio Estado? Yo me imagino que, digamos, lo que estamos viendo en esta primera etapa del macrismo es una variante keynesiana, donde es dándole manija al gasto público, a la inversión pública y tirando plata en la economía a través de, por ejemplo, el sistema jubilatorio con el reconocimiento a los jubilados. La expectativa del gobierno es que eso derrame y rápido que traiga combustión, digamos, impulse la demanda agregada, impulse el consumo. ¿Qué necesitas para crecer de manera genuina en el largo plazo? Y lo que necesitas es inversión, no solo pública, sino fundamentalmente inversión privada que cree puestos de trabajo en blanco. ¿Eso significa que el gobierno cambió de un modelo en el que pensaba que el crecimiento venía solo con inversión a uno que venía con consumo, o puede sostener las dos variables? Yo creo que el gobierno hizo un poco en el aire un pequeño cambio de qué componente de la demanda... un poquitito más de peso. Qué componente de la demanda agregada va a liderar el proceso de expansión, y creo que ahora están apostando a lo seguro, que es el consumo y la inversión pública. Lo que pasa es que el consumo, como la gente tiene incertidumbre respecto de su futuro, producto precisamente de que las exportaciones no están tirando lo suficiente la demanda agregada, las exportaciones de bienes industriales, no las exportaciones agropecuarias que están bárbaro, pero las exportaciones de origen industrial no están tirando de la demanda agregada y la inversión privada no está levantando, la gente tiene incertidumbre respecto al futuro, entonces le pone un peso en el bolsillo y precautoriamente lo ahorra en lugar de consumirlo, que es lo que tiene atrás la teoría. La inflación también le juega en ese sentido, digamos, que se haya
desacelerado un poquito la inflación, ¿también hace que la gente no tenga tanto apuro por consumir como antes? ¿O todavía no ves ese impacto? Yo creo que en general la baja de la inflación en economías como la nuestra, la baja de la inflación en general es reactivante. Entendamos que la inflación del primer semestre... Eso es lo que repite hasta el cansancio Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, que hay que bajar la inflación. Cuando todos lo critican por tener la tasa de interés muy alta, dice, yo bajo la inflación, la economía crece. También, si baja la inflación y la economía crece, se va a quedar con el mérito él, ¿no? Un poquito de política me parece que también hace. Sí, pero entendamos, la tasa de interés relevante para el proceso de inversión es la tasa de interés a la cual se financian las empresas en el mercado internacional, la tasa de interés de los bonos públicos. Y esa tasa el gobierno de Cambiemos la ha bajado dramáticamente. ¿Okay? La tasa de interés de las LEVAC, que es una tasa de interés que tiene que ver con el mercado monetario, y la apuesta del Banco Central es que volvamos a pensar en pesos, poniendo una tasa de interés que sea levemente positiva en pesos. O sea, que la gente que ahorra en pesos gane un poquito más que la inflación. Sí. Si vos computás mes a mes y la gente se lleva algo que mato grosso termina siendo entre 2 y 4% real anual. ¿Y coincidís con esta idea de que el segundo semestre tuvo una inflación relativamente baja o para vos todavía? Bueno, sí, relativamente. Contra el primer semestre fue muy inferior. Bueno, sí, contra el primer semestre era como... Pero lo que pasa es que la inflación del primer semestre fue realmente un sinceramiento de un montón de precios que estaban reprimidos. Sí. O sea, las tarifas que estaban reprimidas. Ese sinceramiento y echarle la culpa a Macri, de eso a mí me parece injusto. O sea, a la salida del populismo vos tenés un montón de sinceramientos donde precios que estaban pisados se sinceran y eso implica un salto de la tasa de inflación. Es muy dramático, es muy costoso salir del populismo porque el populismo te hace vivir una ilusión de algo que no es sostenible en el tiempo. Y eso le pasó al mismo kirchnerismo. Tenemos una economía donde el salario real bajó durante varios años y la economía no crece hace muchos años. Así que bueno, el primer semestre fue más bien un sinceramiento. En el segundo semestre eso bajó fuertemente y ojalá que se mantenga yendo para el año que viene. ¿Cuál es la proyección de, no sé si tuya o de la Ditela? ¿Hay proyección de inflación para el año que viene? Bueno, el índice, la Ditela no proyecta, pero hacemos una expectativa, hacemos una encuesta de expectativa de inflación. Claro. Y la mediana de la inflación esperada ha estado en 20% hasta hace un mes atrás, 2 meses atrás, y ahora está en 25% para el año que viene. Si vos extrapolás la inflación del último mes, te da 22% anual. Y si mirás el relevamiento de expectativas de mercado, te da un poquito que hace el Banco Central, que son las opiniones de los consultores, la un poquito promedio, más bajo. Un poquitito más abajo. Pero bueno, y si fuera por la política, ¿cómo crees, Carlos, que le va el año que viene a Macri porque acá le preguntamos a todos los economistas si es por la economía, ¿cómo le va a Macri en las elecciones del 2017? ¿Por la política, cómo le va a ir? No, yo te diría que la política fue quizás lo mejor del gobierno. Contra Macri. todos los pronósticos, Sí, ¿no? O sea, todo el mundo esperaba que el 10 de Macri fuera en la economía y la verdad es que le fue mucho mejor en la negociación política que en los resultados de la economía. Sí, hay básicamente 2 o 3 figuras, digamos, el ministro Frigerio, el ministro Triaca, el presidente de la Cámara de Diputados, Monzó, me parece que han sido los que mejor han comprendido, digamos, las necesidades, digamos, de negociación y de articulación con la oposición. Los ministros que más han negociado y articulado con el peronismo. Totalmente, también, exactamente, ¿no? claro. Y obviamente, digamos, los resultados están a la vista, ¿no? Básicamente, si uno saca el embrollo de ganancias de estos últimos días, más la ley antidespidos, la verdad que fue una muy buena convivencia, digamos, una convivencia bastante ejemplar, inclusive en el caso del Senado, digamos, en donde la mayoría del Frente para la Victoria, digamos, es realmente abrumadora, ¿no? Sí, claro. La verdad es que ahí se negoció con Miguel Ángel Pichetto, un hombre que fue clave durante todo el kirchnerismo, muchísimo todo el año, incluso en la discusión esta última de ganancias, ¿no? Fue con quien el gobierno llamó a la Casa Rosada para parar ese proyecto antes de que avanzara en el Senado. Y yo te diría que básicamente por ahí hay como una especie de divisoria de aguas a partir del fallo de la Corte Suprema sobre los aumentos de la tarifa de gas, ¿no? En donde realmente, digamos, llegaron a la conclusión de que cierta tosudez en términos estratégicos respecto a ese ajuste particularmente, digamos, terminó generando un dolor de cabeza político y legal, obviamente, y que a partir de eso, digamos, había que articularse de otra manera. Yo diría que si fuera por la política,
probablemente el gobierno, digamos, sobrelleve bastante bien 2017, aun cuando es un año electoral y el Congreso no va a estar tan de luna de miel como estuvo este año, ¿no? Claro. Si veo a lo que dice la opinión pública respecto de la economía, digamos, sí, claramente ahí van a estar los dolores de cabeza, ¿no? ¿Y qué pasa con esa opinión pública en términos de imagen de Macri? ¿Cómo está Macri a un año de asumir el gobierno? ¿Y cómo están también las principales figuras de la oposición? Hubo alguna encuesta esta semana que hablaba de un deterioro fuertísimo de la imagen, por ejemplo, de Daniel Scioli, pero quizá no es tampoco un actor central en este momento, ¿no? Hay que ver ahí qué pasa más con Urtubey, con Massa, quiénes son los candidatos que aparecen como alternativos. Yo te diría, de imagen personal, el presidente está más o menos estabilizado en 56% de imagen positiva, y junto, digamos, con la gobernadora Vidal y Sergio Massa, por lo menos hasta un poco antes de que se definiera todo este embrollo de ganancias, básicamente son las tres principales figuras durante todo el año, ¿no? A partir de eso, digamos, ahí después un segundo lote, Stolbizer por ahí está también entre esas mejores imágenes un poco más abajo, y después a partir de eso empezás a encontrar más imagen negativa que positiva, ¿no? La imagen de Carrió, la imagen de Michetti, obviamente la imagen de Cristina Kirchner, Scioli tal cual vos lo decís, digamos, y además cayendo. Eso por un lado. Ahora, si vos vas a preguntar cómo apruebo o desapruebo la gestión del gobierno, te diría que ahí básicamente los últimos 4 meses está como estabilizado en un 45-46% de aprobación. Digamos que está básicamente como mitad de un lado, mitad del otro. Claro. Pero que cuando tampoco es tan distinto de lo que pasó en el momento de las elecciones, ¿no? Macri no ganó por 70-30. Totalmente así. Y que cuando le preguntás a la gente qué nota le pondría a la tarea del presidente, yo te diría que está más cerca de un 5. Que del 8 que se puso solo. Exactamente. Porque básicamente, digamos, la situación es regular, digamos, ¿no? Obviamente. Bueno, ayer estuve con Héctor Daer, que uno de los referentes del triunvirato de la CGT, decía que él cree que la gestión del primer año fue mala, pero en primer grado, el primer año del colegio no se repite. No se repite. Así que él consideraba que estaba promocionado al segundo año de Mauricio Macri. Era una buena idea. ¿Y cuáles son los temas en la cabeza de la gente? Porque tuvimos la primera parte del año como la economía al tope de la agenda, y después en algún momento había bajado un poco a la inseguridad, la inflación. ¿Cuánto le preocupa la economía a la gente hoy? ¿Cuánto es lo que tiene la economía en la cabeza? Mira, la economía, digamos, es lo principal y va a seguir siendo lo principal durante mucho tiempo, independientemente de que como tema individual siempre tenés por encima a seguridad, ¿no? Claro. Pero si vos juntás el combo desempleo, el combo salarios, el combo inflación, digamos, todo eso obviamente es mucho más central. Básicamente el tema es, no hay actividad, la plata no me alcanza, ¿no? Y a partir de eso, digamos, la inseguridad, con algunos, yo te diría, picos mediáticos de función de algunas noticias que impactan mucho en la población, te diría que lo económico es central y va a seguir siendo central durante mucho tiempo. ¿Y esos dos ítems económicos eran parecidos el año pasado? Yo te diría que arrancó, digamos, con más preocupación la inflación la primera parte del año, y después, obviamente, de la mano de que la inflación, aun cuando bajando, digamos, no reactiva la economía, el desempleo, digamos, empieza a ser una amenaza muy concreta. Y todo el año, digamos, el tema salarial, ¿no? Porque obviamente, digamos, esto, hasta que no haya, digamos, una inflación que de alguna manera esté más controlada, siempre va a estar sobre la mesa. Perfecto. César, hablamos un poco del impuesto a las ganancias, pero también te tengo que preguntar por el tema de esta semana, que la verdad que con todo este revuelo debería haber ocupado la tapa de los diarios todos los días, pero tuvo poco espacio, que es el tema del blanqueo, ¿no? Porque estamos a días de que termine la segunda etapa y la que debería ser la más importante, la de que se blanqueen las cuentas en el exterior. Se pueden seguir blanqueando después del 31 de diciembre, pero con un impuesto mucho más caro, ¿no? Con un impuesto que en vez de ser del 10% pasa a ser al 15% la penalidad. Sí, esta es la etapa más importante y esta es la semana más importante. Yo creo que no hay datos oficiales, hay algunos datos extraoficiales. Creo que a fin de mes se va a llegar a cerca de 60.000 millones, con lo cual supera las expectativas. ¿Eso solo en cuentas o en el total del blanqueo? No, en el total de exteriorización, no recaudación, que es otro camino. Ya hubo unos 7.000 millones en la primera parte. Sí, que fue muy importante y también superó las expectativas, porque es dinero no detectable por el fisco, es dinero que la gente quiso blanquear para usarlo.
Y vos, de lo que percibís de tus clientes, de tus colegas que te cuentan de lo que dicen sus clientes y demás, ¿ese dinero se queda afuera o entra en Creo parte que va a en haber dos Argentina? etapas. A ver. En una primera etapa, que un 70% queda afuera. Aproximadamente un 70% queda Viene afuera. solo el que tiene una operación puntual para hacer. Y yo creo que cuando vean un poco más que esos brotes verdes florezcan, claro. creo que van a venir, porque la Argentina va a dar oportunidades. La Argentina el año que viene entiendo que va a ser desde lo económico bastante bueno. Hay bastante revuelo ahí en esa industria de los fondos comunes de inversión cerrados. Y el blanqueo también le permitió a la gente que tenía guardado dinero muchos años en los bancos con bajas tasas de interés, darse cuenta que el negocio lo hicieron los bancos y que su dinero se fue evaporando y que cada vez tiene menos poder en términos de relación con bienes. Con lo cual creo que ahora ya el dinero blanco, donde ya no hay que jugar a las escondidas, le da posibilidades de meterse en la economía real, y si aparecen oportunidades buenas en la Argentina, la van a tomar. Contame, ¿qué le recomendás vos a los que tienen una cuenta en el exterior, pero también tienen una propiedad en el exterior, que terminen el blanqueo en esta etapa, o que Bueno, las propiedades que siempre se esperen? Porque depende. ahí parece que hay un poquito de ganancia con el tipo de cambio. Los ¿no? tributaristas Si se somos un poco psicólogos. bueno, la paciencia de los tributaristas de estos días, hay gente ¿no? que dice quiero irme de vacaciones y terminar todo, Claro. y hay gente que busca sacarle agua a las piedras. Entonces, aquellos que están en esta última categoría, en esa categoría, el que busca agua de las piedras. Exactamente, lo que han hecho es blanquear las cuentas al 10%. Algunos han puesto en fondos comunes de inversión. Sí. No ha tenido demasiado atractivo el bono llamado mágico. Sí, el bono por el que uno puede poner el 30% del dinero. Un tercio por ciento del dinero, claro, y libera en el bono, total. Y no tiene que pagar impuestos. Pero Exacto. ese tercio que pone ahí no lo puede tocar por 4 años, ¿no? En realidad 7, porque a los Claro. 4 queda liberado, pero no va a haber mercado para venderlo, ¿no? Claro, son 7 años, es mucho tiempo, y pagan un 1% de La mayoría de la gente paga el impuesto. La mayoría entonces paga el impuesto. Esa es Y una buena noticia para la frase es: el precio de la libertad cuesta el 10%. Yo digo, es el costo de la vacuna, ¿no? Sí. Porque algunos dicen, me duele mucho ese 10%. Bueno, te duele la vacuna, pero te vas a quedar inmunizado. Y la otra gente que busca sacar el mejor rendimiento dejaron los inmuebles para marzo. ¿Por qué? Porque los inmuebles no cambian de alícuota, es Claro. el 5% Blanquear un hoy inmueble ahora o en cuesta marzo. 5%, blanquearlo el 28 de marzo. ¿Y cuál es la cuesta 5%? ventaja? La ventaja es que ya el tipo de cambio para pagar el impuesto, muchos le dicen multa, pero es impuesto, para pagar el impuesto quedó anclado en 14.81. Entonces, en la medida que el tipo de cambio ascienda un poco más, va reduciéndose la tasa efectiva del impuesto. En lugar del 5 puede ser el la cantidad de dólares que tenía que vender para pagar la multa es cada vez más baja. Pero también he notado, y esto lo quiero decir, que con todo el revuelo que se armó por ganancia, sí, los eso te quería preguntar. tiquetes, ¿Qué pasó etcétera, con eso? hubo gente que compró Bonar 17 o Global 17, que es un título público que te permite pagarlo al 10% en marzo. Pagar el impuesto al 10% con eso. Es un instrumento de pago. Vos comprás hoy Bonar 17 A ver, entonces, o Global 17. Alguien que blanquea puede Alguien pagar que la quiere multa esperar en marzo. En marzo, con el impuesto, no la multa. La multa, el impuesto. Estoy todos los días con Willy Cohen acá, que le ha dado duro al blanqueo. ¿Sí? Sí. Me quedo. Entonces, el que quiere pagar el impuesto en marzo con un Bonar 2017 puede hacerlo y no paga el 15, No paga el 10. 15, paga el 10. Le cuesta hoy el Bonar un poquitito más, pero también puede especular con el tipo de cambio. Claro. Entonces, gente que cuando vio muchas movilizaciones sociales en la calle, Sí. conflictos sociales, piquetes, ha tenido para dijeron, ver vamos a mucho ver esta qué semana. pasa a fin de año. Entonces, van a dejar esperar fin de año y van a blanquear en marzo. Perfecto. Y para blanquear en marzo al 10 y no al 15 con los Bonar. Con Bonar. Una última preguntita antes de que nos vayamos. Juan José, ¿cuánto te preocupa Trump o el efecto de cambio de sintonía en el mundo, el impacto ese sobre la economía argentina?
Tengo Sobre cierta todo preocupación. en una economía que cada vez se endeuda más, ¿no? Y claro, si Trump efectivamente hace lo que dice que ha dicho que hará, va a subir la tasa de interés más de lo que hemos visto y eso es un shock negativo para la economía argentina. Y la apreciación del dólar, que implica subir la tasa de interés en Estados Unidos, también nos juega en contra. Porque si sube el dólar en el mundo, bajan los commodities. Porque bajan los commodities y porque como en Argentina pensamos en dólares, de alguna manera posiblemente nuestros vecinos devalúen y nosotros vamos a tener que seguir esa devaluación y es importante que esa devaluación no se vaya a precios. Me permití hacer un comentario muy chiquito sobre lo que dijo Jara. Me parece muy importante lo que dice Jara, que el gobierno pareciera que este año se sacó 10 en política y 6 en economía. A ver, ¿qué nota le pone vos? No sé, digamos, pero pareciera que se sacó más en política que en economía. Y tengamos cuidado, porque esos pasos por el Congreso no es solo que los funcionarios fueron simpáticos, macanudos, amistosos. No, abrieron la billetera, hermano. Los desplumaron en el Congreso. O sea, en Argentina tenemos que ponernos de acuerdo, lo que dijo Graciela Ocaña, tener un tamaño del Estado que los argentinos queramos financiar voluntariamente con impuestos. Esta ilusión de que lo paga Magoya nos lleva a muy mal puerto. Nos enteramos siempre tarde de eso. Exactamente. Nos damos cuenta de eso siempre tengamos tarde. Cuidado yo coincido con que el gobierno ha sido muy dúctil en lo político, pero no le ha salido gratis. Y nuestra clase política el problema necesita hablar con sinceridad. Hermano, tenemos un Estado demasiado grande y hay que ver la manera de mejorar su productividad, su eficiencia y tener un tamaño que nosotros querramos pagar voluntariamente con impuestos. Si no, va a ser muy difícil que sea lucrativo invertir en Argentina y poner nuestro capital para crear fuentes de trabajo genuinas. Es el dilema y la discusión de todo el mundo hoy en la política y en la economía, ¿no? Ese sí, el gradualismo le fue beneficioso al gobierno o si le fue costoso, ¿no? Pero el contrafáctico nadie lo tiene, nadie sabe cómo hubiera resultado de la otra manera. Nos queda el último bloque, vamos a charlar con Willy Cohen en unos minutitos para comentar un poco los chismes de la semana, como hacemos todas las semanas, así que en un minuto volvemos en El Timón.